Bueno, ¿qué tal? Me gustaría hoy hacer un video sobre la película Mulholland Drive. Parece por ahí medio random la forma en que voy organizando los videos y la verdad que es un poco así porque, bueno, tiene que ver con el tiempo y con lo que me lleva a preparar los videos, etcétera. Y este video en realidad está inspirado en un ensayo que escribí para la facultad, pero que me pareció bueno, ya que lo tenía hecho, presentárselos, porque me parece que la hipótesis es interesante. O sea, es básicamente un análisis de la película Mulholland Drive. Quienes la vieron quizás les parezca que, bueno, o entiendan por qué la película da bastante para hablar. Quizás a algunos les pareció un plomazo, no entendieron nada, o quizás les pareció un plomazo porque les pareció ambiciosa o pretenciosa. La cuestión es que no hay lugar a dudas de que hay aspectos de la película que son muy enigmáticos. La película entera en sí se propone, me parece a mí, como una especie de rompecabezas. La cuestión, creo yo, central, es si ese rompecabezas, una vez que uno lo arma y ya ve la figura, deja de ser interesante, como los rompecabezas en general. Uno no quiere tener un cuadro de un lindo paisaje pegado en la pared con pequeños, digamos, diseños o dibujitos como de rompecabezas. En todo caso, pongámosle que uno tenga el rompecabezas de la Mona Lisa. Uno podría querer tener la Mona Lisa colgada en su cuarto, pero no el rompecabezas. El rompecabezas es algo, es una actividad efímera que se agota rápidamente cuando uno termina de resolverlo. La pregunta es ¿este es el caso de Mulholland Drive? Creo que las películas que tienen un misterio, para dar un ejemplo muy, digamos, creo que elocuente, que sería el Sexto Sentido, que si uno puede ver toda la película y llegar al final, y cuando se descubre ciertas cosas al final de la película, revisa todo y puede decir, qué interesante, lo que sea, pero la verdad es que hay algo de el hecho de que cuando se devela el misterio o cuando hay una especie de sorpresa inesperada, sobre todo cuando esa sorpresa inesperada está al final, hay algo de hay una cuestión que creo que es central a las películas y que Hitchcock, digamos, trabaja mucho y comenta en el libro de Truffaut, y es que si el final de la película depende mucho de una sorpresa, una vez que esa sorpresa se lleva a cabo, se cae la estructura de la película. Hitchcock recomendaba dejar momentos de reconocimiento o en los que se resuelve un misterio o aparece algo completamente inesperado para el cambio entre el acto 2 y el acto 3 y no para el final de la película, porque si no, la película depende de una sorpresa y aparte la sorpresa de alguna manera agota, destruye el poder de la película. Mulholland Drive no tiene para nada esa estructura, o sea, no es que uno llega hasta el final y dice, ahora entendí todo. Más bien lo contrario, más bien uno tendería a pensar que hay una especie de invitación a indagar ad infinitum en los significados de la película, pero a la vez, como contrapeso a eso, creo que hay un rompecabezas concreto. Básicamente, uno puede rearmar la película de una manera, de manera que sea menos enigmática, podríamos decir. Para decirlo muy sencillo, digamos, el secreto de la película, bueno, obviamente esto es un spoiler, pero que tampoco es tan spoiler, digamos, así que pueden ver tranquilamente este video y después ver la película. Si se las arruino justamente es porque la película es mala, y si este análisis no les arruina la película es que la película se la banca, podríamos decir, ¿no? Pero básicamente lo que podríamos decir como spoiler de la película es lo que uno ve durante toda la primera parte de la película es en realidad podríamos decir, digamos, aventurar, es el sueño de la protagonista.
y en realidad la verdadera protagonista no es la que aparece al principio de la película y que uno sigue constantemente, sino el que es la persona más de carne y hueso de la segunda parte. Esa es una lectura posible del libro, de la película. Y creo que si fuera la única lectura posible, entonces ahí sí estaríamos en un caso de una película que se agota rápidamente cuando uno rearma las piezas y resuelve el enigma, ¿no? Lo mismo con este género que se llama Who Done It, como quién lo hizo, ¿no? Por ejemplo, el típico argumento de la novela, no sé, de Agatha Christie, policial, en donde al final se devela quién fue el asesino. Es como un ejercicio que después, cuando uno lo quiere hacer por segunda vez, perdió cierta gracia. Entonces, si este fuera el caso, entonces estaríamos en ese tipo de películas, pero camuflada en como una especie de cosa surrealista medio hipster, creo yo. Esa sería como la mirada más pesimista, la mirada más crítica sobre la película. Lo peor que podría decirse sobre la película. Yo creo que esta crítica está muy a la mano. Uno podría tranquilamente decir eso. Creo que uno tiene que ser lo suficientemente crítico ante cualquier obra como para que no le vendan un buzón. Y en este caso, creo que para que la película sobreviva a eso, tenemos que establecer, digamos, este riesgo que la película corre y ponerlo como en un término donde lo vamos a cuestionar y ver si están así o no. Yo creo que la película tiene bastante más alrededor porque, en primer lugar, podemos decir, digamos, la hipótesis normal, de película normal, de decir, listo, podemos organizarla para que se vuelva, represente algo en términos normales y poder salir al mundo de nuevo tranquilos de que la película no pone en riesgo nuestra forma de mirar, sino que puede reorganizarse en un discurso, entre comillas, ¿no? Normal. Sería esta versión. Decir, la película en realidad tiene, la primera parte es un sueño y la segunda parte es, vemos la historia real detrás de ese sueño. Y en todo caso el sueño nos puede dar pautas para que podamos interpretar la parte real. Ahora, esa parte real en realidad está trabajada de manera más vanguardista que la primera parte. Es decir, el sueño está representado de manera más o menos lineal, por más que hay elementos extravagantes y corales, donde aparecen personajes que no vuelven a aparecer, o que aparecen después en la parte realista, pero un poco transfigurados, etc. Me refiero, por ejemplo, a la escena famosa, quizás la más emblemática de la película, que es la escena del comedor ese, donde hay dos tipos hablando y hay como un monstruo atrás del basurero. Tenemos ese tipo de componentes, pero en una especie de entramado más realista y que tiene algo medio un aire al cine ingenuo por ahí de la década de los 40, 50, con estos melodramas, o incluso de melodrama noventoso o de los 2000, digamos, melodrama típico donde una chica viene de un pueblo, digamos, del Midwest, o en este caso creo que es de Canadá, de una tierra ingenua, del campo a la ciudad para cumplir su sueño, ¿no? El sueño americano, tantas veces ensalzado por Hollywood. Básicamente el sueño de Hollywood de llegar y convertirse en una actriz famosa, ¿no? De volverse esa estrella y pasar ese mundo de élite que para las personas comunes solo existen los sueños, ¿no? Entonces, ese elemento inicial de película medio edulcorada de la primera parte se cae y hay muchos elementos por los cuales podemos decir que eso realmente es la representación del sueño de la protagonista, pero la segunda parte no está representada de la manera típicamente realista. De hecho, como que las escenas no encajan del todo y uno tiene que construir un poco lo que sucede. Pero se puede, digamos. Las piezas para mí están enteras y se puede armar el rompecabezas entero. Sin embargo,
en el armar el rompecabezas también vamos encontrando piezas que no sabemos dónde ubicar y que nos disparan hacia otras dimensiones de la película, otras formas de leer la película. Principalmente como esta idea de las dos representaciones, la representación por ahí, la representación fantasiosa, imaginaria, y la representación más realista y más sórdida, ¿no? Como desplazamiento al realismo, puede quedarse simplemente como un ejercicio, ¿no? De mirá cómo te sorprendo y te muestro primero el sueño y después la realidad, pero también abre una segunda dimensión del constructivista, podríamos decir, la idea de que desde arriba la película se vuelve una especie de discurso sobre el discurso de las películas, un discurso sobre el cómo o sobre la historia o la representación cinematográfica en sí. Y ahí creo que el problema en todo caso en el que nos enfrentamos vendría a ser más bien el de la excesiva pretenciosidad de la película, podríamos decir, de que es excesivamente pretenciosa. Por eso no llevaría la crítica hacia ese lugar. Para mí tiene todo el derecho de hacer lo que hace Lynch, y al mismo tiempo creo yo, lo más importante es que no se clausura ese sentido de la película. Bueno, a ver, quizás a esta altura, y les agradezco haber llegado hasta acá si este es el caso, por ahí no entienden nada porque necesitan un análisis más estructurado, más organizado de la película. Eso es lo que voy a hacer ahora. Les voy a ir comentando un poco el ensayo que escribí para la facultad, donde empiezo diciendo que en el siguiente ensayo me propongo hacer una elaboración propia de los contenidos más importantes de la materia a través del análisis de una película que considero muy apropiada, ¿no? Es una materia donde se trabajan temas que tienen que ver con el audiovisual, el digital, el cine digital. Y me parecía que la película gira poco, tiene como componentes interesantes para pensar, justamente, pensar cómo pensamos el cine y el audiovisual y en general el arte multimedia, ¿no? El arte audiovisual en términos generales, ¿no? Me parecía que la película es como una reflexión sobre el relato mismo y en concreto sobre el funcionamiento profundo del arte audiovisual, la relación compleja entre los espectadores y las películas y la injerencia de Hollywood como máquina de producir sueños a nivel global. Bueno, entonces la película, ahí la presento, es Mulholland Drive, la obra maestra, la enigmática obra maestra de David Lynch, estrenada en el año 2001. A través de un análisis detallado de la película, mi idea es mostrar cómo Mulholland Drive es una reflexión surrealista sobre la relación entre el espectador, sus sueños, el mundo de Hollywood y la historia del cine clásico en general, ¿no? Hay muchas relaciones entre Mulholland Drive y el cine clásico, las vamos a analizar también, ¿no? En concreto, me gustaría demostrar que la película establece un paralelismo entre la relación de la protagonista principal con una versión fantasiosa de sí misma y la conexión del espectador y también el autor con sus propios sueños e ideales, representados simbólicamente por la figura de Hollywood. Lo que quiero decir con esto es, tenemos la protagonista principal, que es la que aparece al final en la segunda parte de la película, y la protagonista fantasiosa, que es la que aparece al principio de la película, ¿no? Naomi Watts llegando a Hollywood para ser actriz. Ese personaje, Betty Elms, es la protagonista fantástica, ¿no? Y esa relación entre las dos, entre Betty y Camila, que es la Betty real, personaje 2, podríamos decir, ¿no? El estrato 2. La relación entre esos dos personajes que la misma actriz representa, tiene una conexión con la relación que el espectador mantiene con su propia imagen tal como la proyecta en la pantalla. Es decir, nosotros como espectadores muchas veces, de alguna manera nosotros nos identificamos con el personaje en la pantalla, entonces proyectamos algo de nosotros mismos sobre el personaje y por eso vivimos lo que le pasa al personaje en carne propia, ¿no? Entonces, vamos a la película. Este tema, ¿no? De cómo
de alguna manera el espectador se proyecta en la pantalla y la pantalla representa un poco los sueños del espectador, y pasa lo mismo también con el director. El director también desde el otro lado proyecta sus sueños en la pantalla y establece por intermedio de esa pantalla un vínculo con el espectador, o se vuelve espectador de sus propias fantasías proyectándolas sobre la pantalla. Todo este vínculo, espectador sueños, realizador con sus sueños, personaje real con personaje fantasiado, es, creo yo, un poco el tema central de la película, ¿no? Entonces, vamos, la película, ambientada en la ciudad de Los Ángeles, sigue supuestamente porque al principio parece eso y después parecería otra cosa, la vida de Betty Elms, que es Naomi Watts, ¿no? Una aspirante actriz que se ve envuelta en una serie de eventos extraños y desconcertantes. A medida que la historia se desarrolla, se hace cada vez más difícil distinguir entre la realidad y la fantasía, lo que lleva a los espectadores a cuestionar sus propias percepciones e interpretaciones. Lo que veníamos creyendo que era de tal manera empieza a ser cuestionado, ¿no? Nuestro punto de partida intentará demostrar de manera práctica la relación entre historia y relato y ver cómo Mulholland Drive es un ejemplo perfecto donde ambos conceptos, historia y relato, se articulan con maestría. Para empezar, reconstruir la historia, ¿no? La historia, es decir, la serie de hechos que se suceden en este mundo fantasioso, que es la película. Reconstruir la historia en sí ya es difícil, ¿no? Porque si uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Eso es como lo que pasa cuando uno ve una película como esta, ¿no? Sale diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Qué acabo de ver? ¿No? Pasa lo mismo por ahí en Carretera Perdida y en otras películas de Lynch. Sobre todo de esta época me parece interesante, ¿no? Las películas de Lynch desde creo que hay un periodo que inicia en Carretera Perdida y cuya, digamos, mejor exposición es Mulholland Drive. Entonces, Lynch parece haberlo considerado, digamos, haber entendido que era un desafío, ¿no? Y me animaría a decir que el primer gran desafío que el director propone al espectador es justamente eso, reconstruir una realidad o la historia real de la película, de la protagonista, en base a retazos ambiguos y aparentemente desordenados, ¿no? Este sería como el componente un poco vanguardista de la película. Vamos a ver el resumen, ¿no? Secuencia por secuencia y cómo ese resumen expresa este desafío. Una mujer de pelo oscuro es la única sobreviviente de un accidente automovilístico en Mulholland Drive, una carretera sinuosa en lo alto de las colinas de Hollywood. Herida y aturdida, baja a pie hasta Los Ángeles y se cuela en un departamento que parece sacado de un set televisivo de los 90. Más tarde esa mañana, una aspirante actriz llamada Betty Elms llega al mismo departamento, que normalmente está ocupado por su tía Ruth. Betty se sorprende al encontrar a la mujer de cabello oscuro, que parece tener amnesia y se hace llamar Rita, ¿no? Bueno, Rita, referencia a la película Rita, una referencia a Rita Hayworth. Después de ver un póster de la película Gilda, protagonizada por Rita Hayworth. Para ayudar a la mujer a recordar su identidad, Betty busca en el bolso de Rita, donde encuentra una gran cantidad de dinero y una inusual llave azul. En una ahora corte, ¿no? Corte, un salto extraño. Vamos a una cafetería que se llama Winkies. Un hombre le cuenta a otro, parecería ser su analista quizás, pero no, es como un amigo, no se entiende bien, sobre una pesadilla en la que soñó encontrarse con una figura horrorosa detrás de la cafetería, ¿no? De esa misma cafetería. El otro lo estimula a enfrentar el miedo y acercarse al callejón detrás del local. Cuando lo hacen, la figura efectivamente aparece, provocando que el hombre que tuvo la pesadilla se desplome de miedo. Estos personajes no vuelven a aparecer. En otra parte de pero la cafetería sí, después vamos a ver, ¿no? En otra parte de la ciudad, un director llamado Adam Kesher ve cómo su película es tomada por mafiosos, que insisten en que elija a una actriz desconocida llamada Camilla Rhodes como protagonista. Atención al nombre Camilla, ¿no? Camilla Rhodes. Adam se niega y regresa a su casa para encontrar a su esposa engañándolo. Los mafiosos le retiran su línea de crédito y Adam tiene un encuentro surrealista con un vaquero misterioso que enigmáticamente le insta a elegir a Camilla por su propio bien. Acá ya veo, estoy recordando un poco también Carretera Perdida y veo cosas que son como repeticiones de esa película. Por ejemplo, el vaquero es un poco
el hombre misterioso, Mystery Man, de esa escena, la más memorable de Carretera Perdida. Y también la idea de la transfiguración de Camila, o sea, de la protagonista real, en este personaje del Winkies, este personaje que ve al monstruo, y las resonancias psicoanalíticas que tiene esto. Después lo podemos hablar. Básicamente es como que la protagonista hizo algo malo y lo quiere tapar, lo quiere negar. Y el bar tiene que ver con eso, porque en el bar ella hizo eso malo que hizo, después vamos a ver, mandó a matar a una persona, entonces no quiere enfrentarse con esa sombra, una cosa medio junguiana, de que ella misma es. Entonces ese encuentro con ese monstruo que parecería hacer morir al tipo que le enfrenta, es también un poco el final de la película, donde ella parecería suicidarse. Bueno, no me quiero adelantar, sigo. Las subtramas inconexas se multiplican. Al mismo tiempo, un asesino a sueldo, torpe, muy torpe, intenta torpemente, justamente, robar una libretita negra llena de números telefónicos y, accidentalmente, digamos, porque lo hace todo mal, deja a 3 personas muertas. Al tratar de aprender más sobre el accidente, Betty y Rita van a Winkies y son atendidas por una camarera llamada Diane, lo que hace que Rita recuerde repentinamente el nombre Diane Selwyn. Encuentran a Diane Selwyn en la guía telefónica y la llaman, pero ella no responde. Betty va a una audición, donde su impecable performance es muy elogiada. Un agente de casting la lleva a un set donde se está eligiendo el elenco de una película llamada The Sylvia North Story. Es la película dirigida por Adam. Cuando Camila Rhodes audiciona con la canción I've Told Every Little Star, Adam cede a la presión de la mafia y la elige, ¿no? Acuérdense, ellos querían que eligiera a Camila. Betty cruza miradas con Adam, pero huye antes de poder conocerlo, diciendo que llega tarde para encontrarse con una amiga. Betty y Rita van al apartamento de Diane Selwyn, donde una vecina les abre la puerta y les dice que ha intercambiado apartamentos con Diane. Van al apartamento de la vecina y nadie contesta. En el dormitorio, abren, digamos, la puerta. En el dormitorio encuentran al cadáver de una mujer que lleva muerta varios días. Aterrorizadas, regresan al departamento de Betty, donde Rita se disfraza con una peluca rubia. Es decir, hay una cosa en donde Betty parece querer hacer que Rita se parezca a ella. Hay como una identidad entre las dos. Y esa noche ella y Betty tienen relaciones. O sea que hay algo también de querer que el otro sea como uno y pasar por encima el deseo del otro para que quiera lo mismo que yo y unirse. Hay algo que tiene que ver con eso, me parece, en esa escena. A las 2 a.m. Rita se despierta de repente y dice la frase: silencio, no hay banda. Este también es un momento como crucial de la película. Ella insiste en que vayan de inmediato a un lugar, a un teatro llamado Club Silencio. Silencio en español en el original, ¿no? Ahí el maestro de ceremonias explica en diferentes idiomas que todo es una ilusión. Una mujer sube al escenario y comienza a cantar la canción Crying de Roy Orbison en español. Luego se desmaya, inconsciente, mientras su voz continúa en reproducción, ¿no? Como la idea de la falsedad se lleva al extremo, ¿no? Alguien toca una trompeta y la deja de tocar y la trompeta sigue sonando. Como que estamos en una película de golpe, ¿no? Todo es efecto sonoro en realidad. Lo que creemos que está saliendo de la boca en realidad está grabado en otro momento, en otras condiciones. Es como poner en evidencia que todo es una construcción. Entonces, Betty encuentra en su bolso una caja azul que coincide con la llave de Rita. Al regresar al departamento, Rita recupera la llave y descubre que Betty ha desaparecido. Rita abre la caja con la llave y esta cae al suelo. La tía Ruth entra en la habitación y no encuentra a nadie. Acá se produce lo que yo llamo el quiebre de la película, donde los personajes de la primera parte aparecen transfigurados en otros roles. Diane Selwyn, que es de nuevo Naomi Watts, despierta en su cama en el mismo departamento que Betty y Rita investigaron, donde su vecina le informa que 2 policías la están buscando. Luce exactamente como Betty, pero es una actriz en apuros sumida en una profunda depresión por su fallido romance
con Camila Rhodes, una actriz exitosa. La versión transfigurada de Rita. Por invitación de Camila, Diane asiste a una fiesta en la casa de Adam sobre Mulholland Drive. Durante la cena, Diane dice que llegó a Hollywood desde Canadá cuando su tía Ruth murió y le dejó algo de dinero y conoció a Camila en una audición para The Sylvia North Story, la película, ¿no? de Adam. Otra mujer que se parece a la anterior, Camila Rhodes, ¿no? A la anterior Camila, a la Camila de los sueños, digamos, aparece y besa a Camila. Ambas se giran y sonríen a Diane, ¿no? Como verán, la parte realista no está exenta de surrealismo también. Adam y Camila se preparan para anunciar su matrimonio, pero se disuelven entre risas y se besan mientras Diane los mira llorando. Acá hay algo como que, de alguna manera, la realidad parece representar también los temas emocionales internos de Diane. Más tarde, Diane se encuentra con este asesino a sueldo, que es el asesino que aparece, el asesino torpe de la primera parte, en Winkies para contratarlo para matar a Camila. Por celos sería, ¿no? Más o menos. Él le dice que va a encontrar una llave azul cuando el trabajo esté terminado, ¿no? Es como una llave que no abre nada, es solo la seña de que el trabajo fue terminado, de que mataron a Camila. En su departamento, Diane mira la llave azul en la mesa de café, mientras alguien no deja de golpear la puerta. Está sumamente angustiada y es aterrorizada por alucinaciones. Corre gritando hacia su cama, ¿no? Aparecen como unos enanitos abajo de la puerta y la empiezan a perseguir. Corre gritando hacia su cama, donde se dispara a sí misma. Después hay una escena más donde una mujer en el teatro, ¿no? En el Club Silencio, dice silencio. Y la película termina. Bueno, hay muchísimo que decir solo a partir de este resumen, ¿no? Voy a concentrarme en lo que creo lo más importante, ¿no? Para que no sea tan extenso el video. Igual ya es extenso, perdón. En primer lugar, me gustaría reflexionar sobre el título de la película. Mulholland Drive, ¿no? Bueno, Mulholland Drive es una calle y luego una ruta que atraviesa, ¿no? Las montañas que rodean Los Ángeles. Y es un recorrido emblemático de la ciudad. O sea, es una calle real. Desde donde se puede apreciar la ciudad, ¿no? Es una vista típica de Hollywood, se puede apreciar la ciudad de Los Ángeles. Con esto ya hay para hacer un festín, creo yo, por el mero hecho de que el nombre de la película ya hace referencia a Hollywood. Por decirlo de alguna manera, es como si la película fuera autorreferencial, al señalar desde el título a Hollywood como un concepto, ¿no? La idea del concepto de la fábrica de sueños. Pero me interesa señalar algo más, y es que Mulholland Drive no es la primera película que utiliza este recurso. De hecho, el nombre de la película es tanto una referencia a la ciudad, ¿no? La ciudad del cine, Los Ángeles, como a otra obra con la que nos gustaría compararla, que es la genial Sunset Boulevard, de Billy Wilder. Son muchas las coincidencias que podemos encontrar entre estas dos películas. Voy a hacer un breve resumen de Sunset Boulevard, por si no la vieron, para que la entiendan. Y les invito a verla, que está buenísima. En una mansión de Sunset Boulevard, que es una calle emblemática de Hollywood, encuentran a Joe Gillis, un guionista local, muerto en la piscina. Mediante un flashback, la voz de Joe, de la voz del muerto, narra los sucesos previos a su muerte. La historia comienza 6 meses antes, cuando Joe se refugia en la deslucida mansión de una olvidada estrella del cine mudo, llamada Nora Desmond. Ella lo contrata para mejorar un guión sobre Salomé, en el que está trabajando y con el que planea su regreso al cine. Hay una visión como megalómana de esta Nora Desmond, que cree que va a volver de manera gloriosa al cine, cuando la triste realidad es que fue de alguna manera olvidada, ¿no? O que está siendo olvidada. Joe se muda a la mansión de Norma y descubre que su mayordomo Max escribe en secreto las cartas de admiradores que recibe esta Norma. O sea, es como Norma recibe cartas de fans, pero las escribe su mayordomo. Encima el mayordomo es Erich von Stroheim, un gran cineasta alemán radicado en Hollywood, que digamos, es un representante del cine naturalista que hizo grandes obras en la época del cine mudo. Hay una gran película llamada Greed, que fue una película ambiciosísima que lo llevó un poco a la ruina. Y entonces acá es como que hay muchos personajes que son emblemáticos del cine mudo que protagonizan la película, que es una especie de película como sobre cómo van quedando atrás. Como Hollywood de alguna manera te lleva para arriba y después te
te tira para abajo, te mata, ¿no? Bueno, no voy a analizar Sunset Boulevard. Por ahí otro día. Entonces, Norma se enamora de Joe, del guionista, y él regresa con ella tras un intento de suicidio. Después, Norma le manda el guión editado a su antiguo director, Cecil B. DeMille, que hace de sí mismo. Y obviamente está Cecil B. DeMille, un director emblemático también del cine clásico de Hollywood, que tras recibe el guión, evade sus preguntas sobre la película. Mientras tanto, Joe trabaja en secreto con Betty Schaefer, una lectora de guiones, ¿no? Esa que se trabajaban en esa época. Había tanto, era como tan industrial el tema de cine que tenían contratado gente para leer guiones, ¿no? Bueno, igual seguramente hoy también haya eso, ¿no? Pero está trabajando en secreto en un proyecto propio. Norma descubre el manuscrito de Joe y Betty, lo que provoca un enfrentamiento entre ellos. Joe decide regresar a su antiguo trabajo en Ohio y le dice a Norma que no habrá regreso, que ya fue olvidada, ¿no? Le tira la realidad en la cara, ¿no? Norma, desesperada, le dispara a Joe, quien cae en la piscina. En la escena final, Norma, que ya está desconectada de la realidad, cree que las cámaras de noticias están ahí para filmar Salome y pronuncia su famosa línea: "Está bien, señor DeMille, estoy lista para mi primer plano". Entonces, bueno, más allá del valor intrínseco de Sunset Boulevard, vamos a concentrarnos en el vínculo entre Sunset Boulevard y Mulholland Drive, ¿no? La relación entre Sunset Boulevard y Mulholland Drive puede verse, por un lado, en la exploración de la industria cinematográfico de Hollywood y la vida de sus protagonistas, ¿no? En tono un poco paródico o distanciado, ¿no? No completamente realista. Ambas películas presentan personajes que luchan por el éxito en Hollywood y enfrentan la cruda realidad detrás de sus sueños y aspiraciones. Además, ambas tramas tratan como temas la ambición, la envidia, la traición y la ilusión. En este sentido, Mulholland Drive puede considerarse como una especie de homenaje o reinterpretación contemporánea de Sunset Boulevard, así como una reflexión surrealista sobre la historia del cine clásico en general. Otra coincidencia notable es que en Sunset Boulevard el narrador es un muerto, mientras que en Mulholland Drive, como vamos a explicar un poquito más adelante, parecería consistir en las alucinaciones de una suicida. O sea, podríamos decir que la película empieza con un personaje que se suicida y tiene una visión de ensueño, fantasiosa sobre su realidad, ¿no? Fantasea, cambia su realidad para no enfrentarla de alguna manera, o transforma en sueño lo que acaba de vivir, y entonces lo que vemos es un poco eso, ¿no? Esa forma, esa fantasía de una moribunda. Parecido, o en paralelo, podemos poner en paralelo con esta idea del narrador muerto que narra su historia, ¿no? Al mismo tiempo, esta idea del muerto, de la personaje que está como tiene una especie de fuga de alucinatoria al haber asesinado a alguien, es el mismo tema que en Carretera Perdida, donde un personaje mata a la mujer y de alguna manera tiene una fuga parafrénica, una fuga delirante, y se transforma en otra persona, o se ve a sí mismo transformado en otra persona. Bueno, otra de las seguimos un poco, ¿no? Para adelante. Otra de las referencias al Hollywood de la era clásica es, desde mi punto de vista, la referencia, pero lejana, a La Dama de Shanghái. Este punto puede ser más discutible, porque la referencia directa es a Gilda, en realidad, a Gilda, la película donde actúa Rita Hayworth. Sin embargo, hay detalles del argumento que la emparentan más a la película de Wells que a Gilda, creo yo. En primer lugar, La Dama de Shanghái es una película emblemática de la pelea de Wells con los estudios de Hollywood por el control de su película, ¿no? De la película de Wells, que Hollywood igual no considera que sea de Wells, la agarra y la recorta toda y la destruye un poco. Esto aparece como tematizado en la figura de Adam, que está asediado por la mafia de Hollywood, ¿no? Por otro lado, la película de Wells tiene su clímax en la famosa escena, recortada y destruida por los productores, del laberinto de espejos, que funciona, por decirlo así muy brevemente, como una suerte de metáfora de la identidad y la falsedad. En otro momento podríamos hacer un video sobre Wells y el falsario y todo esto en Deleuze y todo, donde esta escena del espejo sirve muchísimo a Deleuze para explicar su teoría, ¿no? Pero en otro momento lo podemos hacer, ¿no? Finalmente, la relación compleja entre Rita Hayworth y Orson Welles, fuera del set, puede compararse con la relación entre Adam y Rita,
también. Y además podemos agregar que la escena en que Betty le tiñe y le corta el pelo a Rita para que parezca más a ella, una escena que habitualmente es comparada con Vértigo, porque es lo que pasa también en Vértigo. Entre paréntesis, también habría que hacer me gustaría en el futuro hacer un ensayo sobre el vínculo entre Hitchcock y Wells, que es tiene muchos puntos en contacto, digamos, interesantes para trabajar. Pero, digamos, para mí también esta idea de la transformación de Rita y volverla rubia a Rita es una referencia directa a la Dama de Shanghái, para mí, ¿no? A cómo Wells le hizo cortar el pelo a Rita Hayworth y teñir de rubio para la Dama de Shanghái. Es decir, la idea de en el amor yo quiero a alguien que llene mis deseos. No te quiero a vos real, quiero a alguien, te quiero transformar en realidad el objeto de mi deseo. Eso pasa en Vértigo también, pero pasó un poco en la vida, se podría decir que pasó en la vida real, en la forma en que retrata Wells a ese momento estaba enamorado de ella, Rita Hayworth, durante el rodaje de La Dama de Shanghái. Estas comparaciones entre Mulholland Drive y dos películas clásicas no es algo ocioso, creo yo. Me parece que ayuda a entender la intención del autor detrás de este enigmático rompecabezas que es Mulholland Drive. Queda cada vez más claro que la clave de la película, para mí, no está exclusivamente en rearmarla acomodando sus piezas, como discutíamos al principio. Es decir, pasar del relato, es decir, la forma en que se muestran las cosas todas desperdigadas, a una historia concreta en un bloque que podemos entender, ordenada, ¿no? Sino también que en el proceso de rearmado, como ya dije antes, aparecen referencias que nos hacen saltar en el nivel de análisis. La historia, que para el espectador medio suele ser lo más importante en una película, pasa a un segundo nivel cuando el ejercicio de análisis que se requiere para clausurar el sentido de la película la abre constantemente hacia nuevas dimensiones de interpretación. Esto nos lleva directamente a la discusión sobre lo que más arriba llamé el quiebre, ¿no? Un poco antes, hace un rato, llamé el quiebre de la película. De nuevo, hay muchísimo que decir al respecto, pero debo resumir para no excederme un poco, ¿no? En concreto, mi interpretación de la estructura de la película es, como ya dije, que está dividida en dos partes asimétricas, donde los dos primeros tercios nos muestran una versión onírica, ¿no? Una mera fantasía o sueño de un personaje real. Tenemos entonces dos personajes que son reflejo uno del otro, Betty y Diane, ¿no? Esto ya lo comenté un poquito. Siendo Diane el personaje supuestamente original y Betty no más que una proyección onírica de esta. Podemos decir entonces que la segunda parte de la película ofrece un supuesto orden a los elementos dispersos de la primera y una clave o llave para resolver el enigma. Una de las razones que motivan a concluir esto es el elemento de sordidez que contrasta con el excesivo idealismo, podríamos decir, de la primera parte, ¿no? Parece como una cosa ingenua, medio como se dice, melodramático de la primera parte, ¿no? Betty es retratada como el tópico cliché de la actriz que llega a Hollywood desde el Midwest, en este caso desde el norte, desde Canadá, para hacerse famosa, mientras que Diane es por su parte el retrato mismo del fracaso, sucia, con resaca, en quiebra, loca y suicida. En conclusión, consideramos que Diane es real y Betty imaginaria porque se produce un desplazamiento hacia el realismo y se adopta un estilo naturalista cuyos clichés son menos aparentes pero no ausentes. Con esto quiero decir que en realidad es tanto una representación la primera parte como la segunda. La primera y la segunda son fantasías también. Esto no deja de ser convencional, por esto, ¿no? O sea que el naturalismo igual es convencional también es fantasioso. La mayoría de los análisis que se hicieron sobre la película clausuran el análisis constatando esta relación realidad-sueño. A mí me gustaría ir un poco más allá. Uno de los conceptos que yo trabajé justo en la materia para el cual hice este ensayo es el concepto de sutura lacaniana. Me gustaría demostrar, a modo de conclusión, que esta película es la encarnación perfecta de este concepto, ¿no? Y de paso explicar un poquito qué es, ¿no? Quizás un tratado sobre la crisis de la sutura, ¿no? El concepto de sutura en el contexto del psicoanálisis lacaniano se refiere al proceso mediante el cual los sujetos se integran simbólicamente dentro de un orden social establecido. Voy a trabajar sobre este tema en mi otra serie, en la serie que estoy haciendo sobre Zizek y Mirando al sesgo. Así que si no la están viendo, se las recomiendo porque Zizek trabaja mucho esto. Habla mucho de Hitchcock en relación a esta idea lacaniana, ¿no? Entonces,
los sujetos se integran simbólicamente dentro de un orden social establecido, ¿no? Mediante esta especie de sutura, donde pegamos cosas entre sí que no son necesariamente, que no deberían estar vinculadas necesariamente. Ejemplo concreto de que podemos dar de sutura: cuando vemos 3 planos seguidos uno atrás del otro en una película clásica, generalmente tendemos a creer que están conectados, ¿no? Una persona mira para este lado, otra persona mira para este otro, entre medio hay un corte, pero nosotros pegamos esos 2 planos. Tal es así que si estuviera mal filmado, si los 2 personajes están mirando para el mismo lado, pero supuestamente están hablando, no interpretamos eso como un diálogo. Se rompe esa sutura, estarían mal pegados, no pegan los planos. Entonces el concepto de que un plano pegue con otro tiene que ver con esta idea de sutura que genera el mismo espectador, ¿no? Cuando imagina que estos bloques que están puestos uno atrás de otro en realidad están conectados porque hay un espacio real donde eso sucede y el montaje solo nos muestra, reconstruye esta realidad secundaria a la que accedemos a través de este montaje. Pero en realidad esta realidad la estamos construyendo porque pegamos los planos entre sí, ¿no? Suturamos los planos entre sí. Entonces la sutura, hasta donde yo entiendo, es una operación de unión que permite que la estructura simbólica que organiza la realidad se sostenga y se mantenga coherente, ¿no? En caso del cine, la sutura hace que el discurso cinematográfico se nos aparezca como algo coherente, que nos cuente una historia. Entonces pasamos fácilmente de relato a historia, de retazos de imágenes de personas haciendo cosas a una historia, a un arco argumental. Este proceso de sutura también se aplica a la forma en que las representaciones culturales, como el cine, entonces, generan una experiencia coherente y significativa para el espectador. El cine, en particular, es un medio poderoso que crea una realidad aparente a través de la unión de imágenes y sonidos, bloques de sensación, para decirlo en términos deleuzianos, ¿no? La sutura en el cine se refiere a cómo los espectadores se identifican de alguna manera con los personajes y la trama, de modo que pueden coser o unir los elementos visuales y auditivos en una narrativa coherente y significativa. La identificación de los espectadores con los personajes en la pantalla les permite proyectar sus propias emociones y deseos en la narrativa cinematográfica. Entonces acá tenemos 2 elementos en los cuales hay sutura. Por un lado, el elemento concretamente de la materia cine, que es básicamente planos. Un plano atrás de otro, lo pegamos creyendo que son continuos. No nos damos cuenta del corte cuando está bien hecho, en cierto sentido. Ese es el ideal del cine clásico, ¿no? Clásico narrativo. Pero por otro lado también desde el lado emocional sentimos la película porque estamos atados a lo que está pasando, porque de alguna manera proyectamos sobre esa pantalla o incluso lo que vemos ahí lo proyectamos sobre nuestro propio cuerpo. Si a alguien le cortan una mano, nosotros por ahí la sacamos la mano porque creemos que nos la pueden cortar a nosotros, ¿no? Hay ¿cómo se dice? Reflejos que tienen que ver con cómo nosotros estamos muy enganchados con lo que pasa. Y eso es la sutura. Nos pegamos a la realidad de la película. Entonces, esta proyección de emociones y deseos permite a los espectadores experimentar el mundo ficticio del cine como una realidad coherente y satisfactoria. La sutura en el cine también se relaciona con cómo las películas refuerzan las estructuras sociales y culturales existentes, al presentar ciertas normas y valores como naturales y deseables. Y cuando esta sutura se disuelve, como cuando hay elementos de distanciamiento o extrañamiento en la película, se produce una crisis en el espectador, que vive entonces en situación de falta o caída del objeto. De ahí la potencia revolucionaria de los métodos de extrañamiento modernos, tal como propone Brecht, por ejemplo, ¿no? Todo esto está presente en Mulholland Drive, desde mi punto de vista, ¿no? El cine clásico de Hollywood se basa en la sutura, es decir, en unir y fusionar elementos que naturalmente estaban dispersos. Estos elementos incluyen la unión de diferentes planos para formar una narrativa fluida e ideal, la identificación del espectador con los personajes y la proyección de sus emociones en su propio cuerpo, todo esto que vengo explicando, y la creación de una realidad ideal a partir de fragmentos en las que las personas reales en la pantalla son olvidadas, transfiguradas y al mismo tiempo elevadas e idealizadas como estrellas en el llamado Star Systems. Es decir, no estamos viendo a Rita Hayworth, estamos viendo a Gilda, ¿no? O a la dama de Shanghái. Nos olvidamos de la realidad de esa persona. El Star System a veces funcionaba para que la sutura fuera aún más fuerte. En general se tendía a buscar que personajes se asociaran
que los actores se asociaran a los personajes. Es decir, hay cierto tipo de películas que les daban a James Stewart y cierto tipo de películas que le daban a Cary Grant, ¿no? O como en Argentina, por ejemplo, hay cierto tipo de películas que se le da a Darín y cierto tipo de películas que se le dan a Francella, ¿no? Ahí hay un pequeño Star System funcionando. Y a veces, cuando se quiebra esta identificación, se generan también cosas interesantes, ¿no? A veces se busca por el quiebre, no por la sutura, también el interés, ¿no? Pero en general, siempre de fondo está esta sutura, ¿no? Esta idea de olvido de la persona real y siempre lo que tenemos enfrente es esta figura idealizada, la estrella, ¿no? La estrella de cine. El cine moderno, digo, todo esto me imagino que estarán haciendo notas mentales hilándola con lo que pasa en Mulholland Drive, ¿no? El personaje de Camila, a quién tienen que elegir, el fracaso actoral de la protagonista, etcétera, ¿no? Entonces, el cine moderno buscó romper la sutura, estableciendo un distanciamiento irónico o revolucionario con los temas y normas del cine clásico. Esto viene también en la literatura. Por ejemplo, Henry James tenía muy en cuenta esta idea de... No me voy a meter con James, pero muchas veces los finales jamesianos, sobre todo de la última etapa, pero generalmente en la mayoría de las historias de James, el final es completamente inesperado en términos de del cuento de hadas que uno está esperando generalmente en las novelas medio melodramáticas del siglo XIX. O principio del siglo XX, ¿no? Por eso James es uno de los primeros modernos, ¿no? Y uno de los más grandes modernos. Esto no es solamente una cuestión cinematográfica, ¿no? La literatura hizo esto antes, ¿no? En un tercer momento, podríamos decir, el postmodernismo, que creo que está representado en cineastas como Lynch, parece afirmar que la sutura es al mismo tiempo inadmisible e inevitable, ¿no? Es como una especie de a posteriori de la modernidad. Entonces, en una última instancia, toda construcción real se basa en una ilusión, ¿no? It's all an illusion, como dice el personaje de Mulholland Drive, ¿no? Del Club del Silencio. El lema de la película sería, ¿no? Esta frase sucede justo en el epicentro del quiebre. Mi interpretación de ese emblemático momento en que Rita está durmiendo y dice silencio, no hay banda, es que Rita de alguna manera es como si tuviera acceso a través del sueño a la realidad metanarrativa, como si estuviera leyendo el guión, en donde el guión indica, el guión o el cue sheet, ¿no? Donde dice silencio, ya no hay banda, y si se fijan, unos segundos antes había música y se acabó. Se acaba la música y Rita dice silencio, no hay banda, como si estuviera leyendo el guión musical de la película, ¿no? Entonces, no hay banda significa eso, ¿no? Una realidad metanarrativa, acceso a la realidad metanarrativa. Rita está leyendo el guión de la película, ¿no? Y en castellano, por algún motivo diabólico. Probablemente el vínculo de el Hollywood como ciudad colonial en donde se invadió de alguna manera, podríamos decir, el capitalismo invadió una zona que previamente estaba habitada por hispanos, ¿no? Por mexicanos, no sé, puede tener que ver con eso también, las narrativas nacionalistas. Bueno, no me voy a meter con eso, pero hay algo del español como que es el idioma del bajo fondo de Los Ángeles, de alguna manera, ¿no? Está presente en los sótanos de Los Ángeles, el español. Entonces, Rita está leyendo el guión donde se indica justamente que la banda sonora se detiene, cosa que efectivamente sucede un momento antes de que ella se despierte. Es decir, el personaje se posa por un momento en el lugar simbólico del espectador y describe la experiencia desde ese punto, ¿no? La escena que sigue es un desarrollo y una expansión de este mismo concepto para mí, donde asistimos a la puesta en escena del quiebre, la disolución del ensueño narrativo. Para concluir entonces, insisto en que esto no implica una clausura del sentido. O sea, no es que ya está, listo, se acabó y esto es el significado de la película, ¿no? Saber que Betty es un sueño de Diane no resuelve completamente el enigma. Si no, la película ya no tendría tanto valor. Hay al menos una dimensión más que es la relación del autor con sus representaciones y cómo éstas son mediadoras con el espectador. Hay un segundo quiebre que se produce a la hora de analizar la película en su totalidad. No tengo suficiente tiempo, digamos, para extenderme en esto, pero me gustaría señalar que la palabra silencio, con la que termina la película, es, desde mi punto de vista, una cita a Hamlet, ¿no? Cuya última frase es "The rest is silence". Lo que queda es silencio, ¿no? Hamlet es famosa por incluir una representación dentro de otra, ¿no? En línea con otras obras más o menos de su época, como El Quijote de las Meninas, ¿no? Foco de análisis de Foucault en Las palabras y las cosas.
pero también, digamos, puede leerse en Hamlet, ¿no?, como una defensa de la ficción, ¿no?, como ficción como forma de enfrentar las dificultades de la vida. Hamlet evidentemente refleja algo de su autor, que pone en escena la puesta en escena misma en el clímax de su obra, ¿no? Hamlet, se podrán, digamos, si se acuerdan, para poder hacer saber que él sabe lo que pasó, cómo fue que asesinado su padre, hace una obra de teatro y la representa frente a su tío, que es el rey en ese momento, para de alguna manera mandarle un mensaje, ¿no? Entonces se podría decir que Shakespeare de alguna manera pone esta idea de la ficción como forma de enfrentar la realidad, y que ese es un poco el tema en Hamlet. Y se puede decir también que Shakespeare probablemente se inspiró en el proceso de duelo que él mismo vivió frente a la prematura muerte de su hijo, llamado Hamnet, ¿no? Es un niño, murió siendo niño, su hijo se llamaba Hamnet. Mi tesis es que Shakespeare vivió cierto proceso de duelo después de esa muerte, y que de alguna manera Hamlet, la obra, es el resultado de ese duelo, ¿no? O tiene vínculo con ese duelo, ¿no? Y al complejo de inacción o bloqueo que pudo haber producido ese duelo, ¿no? De que el mismo Shakespeare, especulamos, salió con ayuda de la teatralización de sus dolencias. Por lo que la metalepsis del teatro dentro del teatro es un reflejo de la acción misma del autor al escribir y presentar su obra. En esta misma línea, mi interpretación de Mulholland Drive es que Lynch está sosteniendo la idea paradojal de que la mejor forma de enfrentarse a lo real es la ficción, lo ficcional. Su obra maestra nos obliga a salir de una interpretación meramente narrativa, pero no se queda solamente en un juego formal destructivo, ¿no? Reconstruir el enigma narrativo de la película, descubriendo cómo esto era esto otro, Betty es Diane, y así, como le estaba comentando al principio de este video, ¿no? El núcleo de la película apunta, desde mi punto de vista, a construir una visión simbólica del mundo del cine, que es justamente donde se fabrican las visiones simbólicas, y uno de cuyos mediums es el autor mismo, que ofrece una representación onírica de sus propias pasiones y obsesiones bajo la forma de distintos personajes que son todos imaginarios y forman parte de una serie que los relaciona y les da un valor que no tienen intrínsecamente. Adam, Betty, Camila, Diane, ¿no? A, B, C, D. Todos elementos, todos fragmentos simbólicos de lo que está proponiendo el autor sobre la escena, ¿no? Serie desde la cual intuimos al autor, pero que también se abre al mundo y permanece abierta y nos incluye y nos atrapa. Bueno, ese es el final del ensayo, y cualquier cosa, mensajes que me quieran dejar, les invito a que lo hagan. También los invito a que, si les interesa, por ejemplo, acceder a este texto, se hagan parte de los miembros del canal, donde voy a dejar disponibles algunos contenidos exclusivos para los que se hagan miembros del canal, entre ellos el link para que puedan descargar, si les interesa, el ensayo de este ensayo en el que me basé para el video. Y bueno, sin más que esto, déjenme mensajes, pídanme cosas. Si les interesó el análisis de esta película y quieren que analice otra, me pueden dejar el mensaje. Y eso, nos vemos, saludos.